Hola, buenos días. Soy Jesús María Fernández, director de Iriscare, y tengo hoy el papel de moderar esta mesa sobre el desarrollo clínico en medicina de precisión en España, los retos y las oportunidades. Un tema de extraordinario interés por la situación en la que estamos. España es una potencia en investigación en ensayos clínicos de medicina de precisión, tiene a la vez un tremendo tejido investigador y científico y también industrial, con muchas empresas del sector biotecnológico desarrollando sus propios diagnósticos, sus propios fármacos. Y sin embargo, sabemos que tenemos dificultades en el aprovechamiento de todo este tejido científico e industrial y problemas de retrasos en los accesos a todas estas nuevas tratamientos. Hace unos meses la Sociedad Española de Oncología Médica hacía un informe y veía las dificultades y los retrasos, a veces hasta de 2 años, en el acceso a estos nuevos tratamientos en nuestro país. Para debatir todos estos temas tenemos a cinco grandes expertos. Tenemos en primer lugar a Enriqueta Felip, que es vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica, es jefa del servicio de patología, oncología médica torácica y de cabeza y cuello en el Hospital Valle de Brón. Y bueno, es una referencia en la investigación en oncología médica de esta especialidad en España. Buenos días, Enriqueta. Buenos Nos días, Jesús. acompaña también muy bien, Juan Cruz Igudosa, que lo es todo en el mundo de la biotecnología. Es doctor en ciencias biológicas, especializado en genética humana, ha sido presidente de la Asociación Española de Genética Humana y también miembro de la Junta Directiva de Astebio. Ha sido fundador de una biotech, concretamente de NIM Genetics, y ahora pues está en la administración pública como consejero de universidades e investigación en el gobierno de Navarra. Un placer, Juan Cruz. Gracias, buenas tardes. Digo, buenos días. Muy bien, tenemos también a Cristóbal Belda, que es también oncólogo médico y actual subdirector de fomento y evaluación de la investigación en el Instituto de Salud Carlos III. Él ha sido director científico de la Fundación Severiano Ballesteros y está especializado en neurooncología. Eh, Hola, Cristóbal. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Tenemos también a José Palacios, que es el jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Él es especialista en patología mamaria, tiene un máster en biotecnología y ha sido jefe del grupo de cáncer mamario y ginecológico en el CENIO durante muchos años y también una referencia en la investigación de este tipo de tumores en España. Hola, ¿qué tal, José? José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Encantado de Muy estar con bien, vosotros. muchas gracias. Y por último, Jorge Mestre. Jorge es especialista en política farmacéutica, es consultor económico y es profesor asociado de la Universidad Carlos III en este momento y ha trabajado también en la Oficina de Economía de la Salud de Londres. Jorge, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y compartir con mis ilustres compañeros y compañeras. Muy Gracias. bien. Bueno, pues tenemos 55 minutos por delante para desentrañar la situación de de la medicina personalizada y de precisión en España. Y os quería pedir a los cinco una primera intervención en torno a cuál es la posición actual de España en el desarrollo de productos clínicos de medicina de precisión y qué necesitamos hacer para poder reforzar esa posición española en un momento, además, tan oportuno como es esta situación de reconstrucción de la economía y de la sanidad, donde va a haber
unos fondos económicos y unas políticas y unas prioridades importantes, tanto españolas como europeas, y donde, como decía una persona en una sesión el otro día, es o ahora o nunca, ¿no? ¿Cómo veis la situación de España y cuál es la oportunidad y lo que tendríamos que hacer para avanzar en la medicina de precisión? En el turno que queráis. Si queréis, empezamos por Enriqueta y seguimos en el mismo orden que habíamos hecho las presentaciones. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Bueno, lo has comentado, ¿no? Yo pienso que, bueno, lo que yo conozco desde el punto de vista oncológico, España ha tenido un papel estratégico en lo que es la medicina de precisión, ¿no? Tenemos un buen sistema de salud, un sistema de salud excelente. La investigación clínica a nivel de España es reconocida mundialmente, ¿no? Y yo creo que hemos sido pioneros en algunos estudios de medicina personalizada en muchos ámbitos de la oncología, ¿no? Desde ER2 en cáncer de mama, estudios en cáncer de pulmón, estudios en cáncer de colon, ¿no? Pero yo sí que veo que tenemos muchos retos, ¿no?, para poder seguir avanzando en este sentido, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo lo que pienso que deberíamos es, primero, en los hospitales hay que reconocer que la investigación clínica es importante, ¿no? No podemos hacer estudios clínicos si no tenemos una serie de profesionales, necesitamos data entries, necesitamos coordinadores, necesitamos enfermeras de investigación y de alguna manera habrá que reconocerles la carrera profesional. Cada vez es más complicado encontrar profesionales, por ejemplo, de enfermería y tienen un papel básico en todo lo que es las tareas de investigación, ¿no? Y en una situación en la que hay una situación competitiva por trabajar en el hospital, en una situación en la que además tienen puntos, bueno, es complejo. Creo que deberíamos reconocer la carrera de este personal que está apoyando a todo lo que son los estudios clínicos, ¿no? También probablemente tendríamos que tener datos, ¿no?, internos de calidad, de cómo lo hacemos. Y yo creo que hay que reforzar, ¿no?, pues nuevas contactos, nuevas colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la medicina de familia es clave también en todo esto, ¿no? Tenemos que reforzar nuestros lazos y con otros profesionales, ¿no? Necesitamos a los bioinformáticos para realmente hacer bases de datos que nos permitan extraer resultados y tenemos que tener esta información en salud. Y en estos momentos la información que tenemos, que empezamos a tenerla, no es del todo completa, ¿no? Por ejemplo, en un mismo hospital podemos incluir pacientes en estudios clínicos en una misma indicación que tratarlos fuera de estudio. Tenemos que conocer qué resultados tenemos en salud y esto nos puede ayudar también a tener análisis de costes, ¿no? Por lo tanto, sí, a tu pregunta, realmente hemos tenido un papel estratégico, pero nos tenemos que reforzar para seguir teniéndolo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que profesionalizar todos estos estudios clínicos que estamos haciendo en los hospitales. Gracias, Enriqueta. Juan Cruz. Bueno, me has puesto en una mesa con muchos oncólogos y pocos genetistas, punto de partida número 1. Yo creo que una de las cosas importantes es que cómo se está desarrollando la medicina personalizada en el ámbito de la oncología es un camino completamente diferente al que se está desarrollando en otros ámbitos. La medicina personalizada en el ámbito de la oncología va ahora mismo, desde el punto de vista práctico, muy dirigida por biomarcadores y por las dificultades que tenemos en los que ha mencionado antes Enriqueta, de básicamente empezar a introducir en los hospitales figuras nuevas de profesionales nuevos que hagan que esa medicina de precisión, en el sentido de tratamiento basado en biomarcador genético, genómico o el que sea, para adelante. Ese tema es importante, pero como me has pedido el posicionamiento, me parece importante que yo creo que voy a hacer tres mensajes básicos. Yo creo que el desarrollo de terapias, vamos a decir, personalizadas, no lo vamos mal. Es evidente que la terapia tradicional de gran farma en España no nos llega mucho, pero sí que es cierto que en terapia celular y en terapia, vamos a decir, más biológica sí que tenemos un papel que jugar en Europa y en el mundo. Segundo, creo que el problema de la medicina personalizada, salvando la forma en la que se concibe y se percibe y se aplica en oncología, vamos mal, pero no es un problema español, sino es un problema europeo. Salvo la iniciativa del Reino Unido, donde se hicieron el famoso proyecto de los 100.000, que luego fue medio millón, que era base de 1 millón de genomas. El resto de Europa va muy mal en ese tema. Yo creo que la medicina de precisión tiene que partir de la base de que la información que se tiene que acumular de cada paciente tiene que estar disponible para el clínico en un modo accesible
y eso se consigue a través del genoma y eso no se está haciendo, vamos muy lentos ahí. Me parece sorprendente que en el tema de genoma completo, en las iniciativas europeas de España solamente se haya mandado los 1000 genomas que tenemos en Navarra secuenciados completamente. Me parece que nos da una foto de cómo estamos no tan bien en ese sentido. Y luego me parece importante también destacar que el tema de los retrasos, como se ha mencionado previamente, es un tema que es dificilísimo permear la estructura sanitaria. Es muy complicado conseguir, fijaros que llevo yo, por ejemplo, personalmente 30 años intentando que se reconozca la especialidad de genética clínica y todavía no lo hemos hecho y somos el único país de Europa en que no tenemos esa especialidad y eso es la prueba de que la medicina personalizada tiene dificultades para entrar porque no se admite. Por lo tanto, yo creo que en la primera pregunta respecto a la posición en España está heterogéneamente dispuesta, hay cosas que se hacen medianamente bien y somos competitivos. Hay cosas en las que estamos muy lejos todavía de lo que tenemos que hacer y la única manera de solucionarlo, desde mi punto de vista, es porque hace falta un liderazgo mayor de la administración, sin duda alguna, en todo el tipo de marcos, legislativo, operativo, ético, profesional, formativo, y de eso si queréis luego hablamos más adelante. Pero para mí el mensaje es que tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, fantástico y te agradecemos la sinceridad porque escuchar a un consejero decir que hace falta más liderazgo político no es lo habitual. Lo habitual es que venga del mundo de la clínica. Cristóbal, ¿cuál es la situación en España y cómo ves el futuro? Bueno, me vais a permitir que intente mantener un equilibrio complicado, ¿no? Con un pie dentro del ejercicio de la oncología, que, en fin, que es lo que me tocará volver cuando se acabe esta historia, y otro pie en la responsabilidad sobre la financiación de la investigación en ciencias de la salud en España, ¿no? Voy a intentar mantenerme en esos dos pies, en ese equilibrio. Hay un aspecto fundamental en todo esto y es a qué le llamamos medicina de precisión. Y yo creo que a partir de ahí es por donde nosotros estamos intentando construir algunos de los temas que hablaremos posteriormente, ¿no? Hay un aspecto fundamental. La medicina de precisión probablemente es el siguiente salto cualitativo que nos toca dar a la hora de conseguir lo que para nosotros es fundamental, que son los resultados. Resultados en términos de salud en todas las perspectivas que tiene. En oncología, evidentemente, en términos de salud, los resultados más importantes es que, por un lado, que los tratamientos funcionen mejor. Y ahí la doctora Felip lo ha dicho tremendamente claro. España ha tenido, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha sido un ejemplo tremendo, pero podemos encontrar el GEICAM, podemos encontrar otros grupos de demostración de que con terapias dirigidas e identificando bien los marcadores conseguíamos pasar de eficacias del 20 al 25% en términos de incremento de supervivencia a eficacias superiores al 50%. Por tanto, evidentemente, y eso ha sido una labor que se ha desarrollado a través de los grupos cooperativos de investigación en oncología. Yo creo que eso es un hito tremendo porque ha cambiado fichas técnicas de productos y además ha modificado práctica clínica. Y eso es un resultado tremendamente concreto y eso es un impacto sobre la supervivencia de millones de personas tremendo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso probablemente es ser capaces de superar esa fase de terapias dirigidas frente a moléculas o frente a marcadores muy concretos e incorporar una información adicional que permita alcanzar tasas de éxito muy superiores a las que obteníamos utilizando terapias dirigidas frente a una diana. Entonces, ahí es donde está el siguiente paso. Y eso, como bien indicaba la doctora Felip, eso lo que nos obliga es a integrar sistemas de información. Y lo que nos obliga es a cambiar las estructuras de los hospitales y a lo que nos obliga probablemente es a generar nuevas categorías profesionales. ¿Estamos en el momento? Yo creo que sí. Probablemente partimos de una base científica muy robusta en oncología, que es tremenda, de las más importantes que tiene toda la ciencia española, y a partir de ahí el siguiente paso es, ¿somos capaces de poner las infraestructuras necesarias para que eso ocurra? Y este es el planteamiento, porque probablemente desde el punto de vista de la receptividad, y en eso vamos a disculpar, pero quizá no estoy muy de acuerdo con el consejero, con el que estoy de acuerdo en muchísimas otras cosas, la receptividad que va a tener el mundo oncológico a esos cambios que se tienen que producir en la estructura y en la forma de pensar. La oncología es una de las primeras especialidades que ya ha incorporado esos cambios dentro de su dinámica. Por tanto, soy muy optimista, tremendamente optimista, teniendo en cuenta que el reto que tenemos es un reto
probablemente de diseño. Es un reto de diseño, pero bueno, yo soy razonablemente optimista porque el momento, la oportunidad y la financiación nos va a ayudar a que vayamos dando esos pasos y evidentemente la oncología va a ser por lo menos yo lo veo así, que seguramente va a ser la punta de lanza para todo ello. Muy bien, pues gracias y la verdad es que nos va muy bien tener esta visión optimista que ya nos hace falta, ¿no? José Palacios, ¿cuál es tu visión de la situación y del futuro? Bueno, mi visión desde el ámbito en el que yo trabajo, que es como anatomopatólogo en un hospital, también haciendo investigación, pero en el que, como se ha dicho, pues el enfoque que tenemos en la actualidad y que queremos alcanzar a un buen nivel es el del estudio de biomarcadores, que permita pues hacer una medicina personalizada, la del momento, la del futuro pues la iremos incorporando. Yo creo que en España estamos teniendo una gran dificultad para implantar un estudio generalizado de biomarcadores, ¿no? Ya se ha dicho que disponemos de un buen tejido tanto de la asistencia clínica como en la investigación. Creo que los profesionales tenemos ganas de avanzar. Estamos trabajando en los hospitales ya no solo de manera aislada como especialidades aisladas, sino en comités multidisciplinares, con oncólogos, con otros especialistas médicos y también, aunque no tengamos reconocida la especialidad de genética, con personas que se han formado en diferentes especialidades biosanitarias o en la biología, que forman parte por el momento pues, de servicios ya establecidos, pero que en el futuro probablemente tendrán sus propios servicios. Quiero decir que estamos haciendo desde la parte profesional todo lo que podemos, sin embargo, tenemos dificultad, como ya se ha mencionado, y en eso le doy la razón a Juan, aunque el futuro sea optimista, como dice Cristóbal, que tenemos dificultad en que desde la administración se coordine toda esta actividad de desarrollo de biomarcadores, porque no hay una normativa clara, no hay una forma clara de incorporar estos biomarcadores a la cartera de servicios en las diferentes comunidades, no hay un plan diseñado de cómo en cada hospital pues realizarlo o si es en cada hospital o cómo se generan centros de referencia donde se puedan dar servicio a aquellos centros que no disponen de posibilidad de diagnóstico. Todos sabemos que la situación en hospitales concretos es muy variable y que depende de la relación que tengan los servicios clínicos con las propias direcciones. De manera que es un tema en el que todos los que estamos aquí, todas las especialidades, todos los puntos de vista, trabajamos por seguir incorporando la medicina personalizada en el ámbito, en el nivel en el que estamos ahora y queriendo mejorar, pero que está costando, pero entiendo que en el futuro podremos solventar estos problemas. Muy bien, gracias, José. Jorge, tú eres la única visión no médica de este panel. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muchas gracias. Como he dicho, un placer estar aquí. Yo quería dar un poco la visión de un economista, no de muchos, por tanto, y un poco reflejar la importancia que esas, sí, más que nunca ahora, sobre el sector salud en general. Y en estos momentos que creo que como país, de momento voy a empezar con un nivel macro y después ya en las siguientes intervenciones ya comentaré más al detalle. En estos momentos tenemos que decir como país qué es lo que queremos y dónde queremos ir dónde queremos ir. Sé que queda muy naif o queda muy cliché, pero yo creo que ahora, con todos los fondos que en principio tienen que venir, que otra cuestión es si los sabremos utilizar y absorber, que esa es otra historia, pero en parte es parte de la historia. Pero en el fondo, que con todos estos fondos que en teoría nos tienen que ayudar, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿No? Y tenemos que evaluar, tenemos que priorizar y tenemos que decidir y tomar decisiones importantes y la importancia del sector salud en todo esto. Ya sabemos que la investigación clínica somos potentes.
y lo hemos estado escuchando estos días aquí, hay datos, pero a lo mejor mi desafío al panel es ese tejido industrial que se ha comentado que es bueno y mucha empresa. Mi lanza aquí es la colaboración público-privada. Yo siempre soy un fan de la colaboración público-privada y yo creo que si queremos avanzar, tenemos que avanzar en un entorno de ciencias de la salud, ciencias de la vida, donde la falta de confianza es existente entre, ya me cuesta público-privado, como a veces el bueno y el malo, y parte del rol de ASEBIO, por ejemplo, es intentar ayudar en esta falta de confianza y liderar desde esa visión política estratégica donde haya una política industrial holística que tenga impacto de una visión global. Hablamos hace mucho, una década creo que fue el famoso 3%, el Tratado de Lisboa, el 3% del PIB en I+D, no sé para qué año era, si es el 2020, y creo que en España estamos al 1, creo que la última vez que lo vi, 1%. En el Unido están intentando ir al 2, llegar al 2 y les cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no fomentamos una colaboración público-privada en un entorno de más, transparencia, honestidad, como queramos llamarlo, no vamos a avanzar en este sector. Y luego hablaremos ya de la medicina de precisión después, sino cómo pagamos estos nuevos tratamientos, que creo que hay que avanzar en cómo los vamos a financiar. Pero eso ya podemos comentarlo luego. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Hemos cumplido esta primera ronda de intervenciones para ver cuál es la situación y vamos un pelín retrasados. Os pido, por tanto, ahora concreción también en las respuestas. Sin ninguna duda nos enfrentamos a un tipo de tratamientos diferentes a los habituales por su propia personalización, por la información genómica que utilizan, por el coste elevado que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos los sistemas de evaluación de biomarcadores, los sistemas de evaluación de la eficacia y seguridad de estos productos, tratamientos, son adecuados los sistemas de evaluación, de autorización, de financiación habituales para el resto de medicamentos, para los tratamientos de medicina de precisión? ¿Y en qué deberíamos de modificar estos marcos regulatorios financieros y de evaluación? Podemos empezar en el orden que queráis. ¿Queréis, por alterar el orden, José Palacios, si quieres intervenir? Bueno, pues en la pregunta, digamos, en lo que a mí me compete, que es más, como decía antes, en la parte de diagnóstico y el acceso o la disponibilidad de biomarcadores que podamos aplicar en el ámbito diagnóstico, pues hoy en día tenemos dificultad de acceso, como he dicho, porque al no haber una adecuada regulación y, sobre todo, una falta de incorporación a las carteras de servicio de estos test, pues esto hace que cuando llegamos al nivel local, pues tengamos que, digamos, por usar un término general, pelearnos con las direcciones hospitalarias a la hora de poder acceder. De manera que, como todos sabéis, una de las cuestiones que en España se ha desarrollado más frente a otros ámbitos es que parte de la financiación de estos biomarcadores no vienen directamente del sistema de salud, sino que vienen a través de plataformas en las que empresas pues farmacéuticas han apoyado la puesta en marcha de estos test, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, por acortar, tenemos dificultad de acceso a los métodos diagnósticos que permiten una adecuada medicina de precisión. Muy bien. Sí, adelante, Cristóbal. Bueno, teniendo en cuenta que esto se aleja de una manera relevante de las responsabilidades que tenemos nosotros dentro del Instituto de Salud Carlos III, creo que sí que es una percepción que probablemente podemos sustentar en distintos datos que son razonablemente robustos, que en realidad la aceleración
la aceleración de los distintos procesos a través de los cuales hay que incorporar la innovación, al final no es tanto el propio proceso de incorporación de la innovación como el propio concepto de cuál es el grado de innovación que realmente se está aportando. Y al final esto dentro de un mercado intervenido, como es el mercado de los fármacos o de los biomarcadores, con esto hay que ser tremendamente prudente, porque lo que no podemos es tampoco dar la idea a la población de que hay un problema de acceso, cuando realmente lo que estamos hablando es del coste de un producto concreto. Entonces, para mí es muy importante no mezclar los dos conceptos, ¿no? De forma general, en España, el acceso a los distintos fármacos para las distintas especialidades es un acceso tremendamente razonable y a partir de ahí sí que existen ciertos tipos de debates sobre fármacos que de una manera muy naif les llamamos de alto valor añadido, cuando realmente lo que queremos decir es que cuestan decenas de miles de euros. Por tanto, yo creo que en la base de todo esto está el planteamiento elemental sobre a qué llamamos innovar. Y la innovación al final se sustenta en resultados en salud individuales. Y esta es la parte más importante, porque al final la medicina de precisión se va a terminar sustentando en los resultados de un individuo. Sobre un individuo, ¿qué capacidad tenemos? Y esta es una de las perspectivas que tenemos, qué capacidad tenemos de predecir que ese fármaco por el cual se nos ha pedido una cantidad de dinero determinada a pagar con los impuestos de los ciudadanos, termina obteniendo un resultado muy concreto. Por tanto, yo creo que quizá no es tanto el proceso de innovación, de incorporación de la innovación, sino el proceso a través del cual decidimos exactamente a qué le llamamos innovación, y separar todo eso de las distintas presiones comerciales, que está muy bien y que son razonables y que son lícitas dentro de la estructura que tenemos, pero en la cual realmente como país lo que tenemos que es aislarnos un poquito de esto, aislarnos por completo y analizar esto de una manera tremendamente objetiva, huyendo de cierto tipo de aproximaciones que probablemente pueden generar cierto nivel de confusión. Dicho eso, evidentemente la estructura de distribución de todo esto, que comisión tras comisión, evidentemente incorpora una barrera burocrática que entre todos tendremos que analizar si esa es la más adecuada o si realmente resuelto el problema inicial de a qué le llamamos innovación y exactamente cuál es la cantidad que queremos ser capaces de hacer frente por esa innovación, si probablemente resolviendo el problema inicial somos capaces de eliminar todas las cosas que vienen posteriormente, que sin duda son consecuencia de la primera, desde mi punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta que además Claro. pues probablemente hay muchos aspectos que se nos escapan. Claro, pero este es el tema, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que ya no son un fits for all, que sirven para todo el mundo y por tanto podemos hacer grandes ensayos clínicos que llevamos con miles de personas, con los datos de evaluación, de su eficacia, de su seguridad a las agencias reguladoras y luego se hace un precio único del medicamento. Estamos hablando de unos ensayos clínicos diferentes, donde los resultados para unas pocas personas pueden ser tremendamente eficaces, pero no para el resto, y por tanto necesitamos, entiendo yo, nuevos sistemas de evaluar esas tecnologías, nuevos sistemas de autorizarlas, probablemente más rápidos, pero más supervisados, y también nuevos modelos de pago más individualizados, porque no tendrá sentido pagar un precio ni siquiera la mitad del precio autorizado para pacientes que no tienen ninguna utilidad y, sin embargo, para aquel paciente que efectivamente, sí, por sus características genómicas se beneficia del tratamiento, pues tiene sentido que lo pague, ¿no? Entonces, ¿cómo modificamos estos sistemas de evaluación de la investigación, de autorización y de financiación? Enriqueta, Juan Cruz, Jorge. O bueno, te dejamos luego hablar, Cristóbal. Enriqueta. Sí, lo habéis comentado, ¿no? Claro, en estos momentos las aprobaciones oncológicas muchas veces requieren estudios randomizados y, claro, cuando estamos hablando de una población muy seleccionada, esto, la verdad es que no solo enlentece el proceso, sino lo encarece.
Vemos que son diferentes muchas veces las aprobaciones por la FDA o por la EMA, ¿no? La FDA muchas veces autoriza fármacos en función a estudios fase 2 con un alto nivel de respuestas, y EMA lo hace a veces también, ¿eh? Tenemos algunos ejemplos de aprobaciones en función de estudios fase 2, pero no siempre, ¿eh? Yo creo que trabajar en este sentido sería importante realmente y haría que también la investigación fuera menos cara en este sentido. Pero otra vez, necesitaríamos registros para luego, una vez estén aprobados, conseguir demostrar que en la vida real tenemos los mismos resultados, porque lógicamente cuando aprobamos fármacos en poblaciones poco comunes basados en estudios fase 2, pues tenemos un nivel de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, otra vez, los datos de vida real serían importantísimos. Y luego yo veo el tema de la autorización de los fármacos, ¿no? Aquí sí que está de alguna manera regulado, no es lo que pasa con los biomarcadores, pero sí con los fármacos, ¿no? Y bueno, un poquito, ¿cómo lo vemos los oncólogos, no? Es que es importante determinar el valor de cada uno de los fármacos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que todos los oncólogos estamos claramente implicados con la sostenibilidad del sistema y lo entendemos, y quería a lo mejor hablar de la iniciativa de ESMO, ¿no? Que lo que ha hecho es hacer una escala de magnitud de beneficio clínico de cada uno de los fármacos, ¿no? Con lo cual tenemos un número, ¿no? Y una letra en función de si la situación es en tratamiento adyuvante o tratamiento de la enfermedad metastásica, ¿no? Que evalúa los resultados del estudio clínico y con esto nos da un dictamen que de alguna manera nos dice cuál es realmente el valor de este fármaco, ¿no? Porque probablemente hay que pagarlo de forma diferente, ¿no? Y en este sentido también quizá todas estas situaciones de negociación, que yo las entiendo perfectamente, porque lógicamente es importante para mantener esta sostenibilidad del sistema, ¿no? Igual estaría bien también conocer un poquito más algunos de los datos de estas discusiones, ¿no? Entre las compañías farmacéuticas y el ministerio, ¿no? Pero vamos, un poco lo que queríamos también resaltar es que es importante que determinemos cuál es la magnitud de beneficio de cada uno de los fármacos que queremos llevar al mercado. Muy bien. Juan Cruz o Jorge. Vale, sí que por aislar el economista al final, como antes, me vais a permitir que... No, básicamente, perdonad. Tomo la palabra, yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado previamente, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza que la investigación va tan deprisa que intentar hacer regulaciones que... A ver, vamos a tardar más en regular un camino de acceso que realmente la validez o sea, que el estudio previo de la validez que tiene una droga. Entonces, para mí es fundamental que exista un camino conocido de fast track de verdad, que separe, como ha dicho antes Cristóbal, también la parte de que lo que es puramente innovación y puramente ya fase 3 o un poco más avanzado, que el sistema de financiación de esos dos caminos sea distinto, que asegure un gasto más compartido por parte de la parte de innovación, por parte de los que lo desarrollan y menos por parte del Estado, y el otro camino más evidente. Es para mí fundamental incorporar iniciativas como la que ha mencionado Enriqueta de la ESMO para valorar el tratamiento o la medicación o la droga en el camino adecuado, que se incorpore ese dato importantísimo, y por lo tanto hace falta agilidad. Y además hace falta agilidad, y no sé cómo vamos a hacerlo, pero tenemos que tener dos cosas. Todavía, a día de hoy, en España, la farmacogenética, es decir, la incorporación de datos genéticos que van a predecir la respuesta o la dosis óptima, sigue sin incorporarse de forma rutinaria en los hospitales. Entonces, estamos todos, por la urgencia, probablemente muy volcados en buscar biomarcadores que hablen de actividad, pero tenemos un déficit enorme en cuestión de farmacogenética. Y eso, además, lo digo porque es impactante, superaría los gastos añadidos. Aplicar farmacogenética de forma regular nos salvaría el 30% del gasto farmacéutico total. El 30%. Por lo tanto, creo que es importante acompañar el desarrollo de biomarcadores con legislación y con un fast track de verdad que discrimine lo que es pura innovación y lo que no lo es. Y segundo, aplicar metodologías que tenemos fácilmente aplicables en nuestro sistema, que nos van a permitir obtener más recursos, porque al final se trata todo de recursos, obviamente, de obtener más recursos por una vía que es más sencilla. Gracias, Juan Cruz. Jorge y después Cristóbal. Que conste que los economistas no siempre somos tan malos, pero bueno, lo tenía que decir. Yo quería decir varias cosas que se han comentado, pero tres cosas. Yo quería comentar tres cosas y que van con relación lo de cómo medimos el valor
¿no? Que alguna cosa hemos escrito con colegas al respecto. Uno es que necesitamos, creo, poner orden a todo esto al sistema de precios y financiación en España de tratamientos, ya sea medicamentos, tratamientos de medicina personalizada. Hay que poner orden y donde la evaluación económica juegue el papel que tiene que jugar, que en estos momentos, pues seguro que, no sé si conocéis algunos, se ha salido ya un manifiesto de 300 académicos, incluido un servidor, que pedimos un Hispanize de evaluación y en el fondo que es lo que está, una entidad independiente que evalúe tratamientos y políticas y salud y políticas de salud y para poner orden al sistema, ¿no? Yo creo que eso, y hay un comité asesor de política farmacéutica, el presidente es Félix Lobo, economista de la salud, con multidisciplinar, que está trabajando en ello. Por tanto, aquí yo creo que hay esperanzas de que vamos a poner orden. Además, para la medicina de precisión y estos tratamientos nuevos, hay dos desafíos, yo creo. Uno es, si hablamos de la regulación, la EMA, la FDA, ellos necesitan una evidencia y están intentando dar un acceso más temprano a aquellos tratamientos que prometen que son innovadores, que luego hablaremos de cómo se define, pero que prometen que son innovadores, te dan un acceso más temprano con evidencia más limitada que un modelo tradicional, pero a cambio son poblaciones mucho más restringidas y posiblemente, ojalá, con biomarcadores. Pero ¿qué pasa? Eso está bien, pero ¿qué pasa cuando tú te enfrentas al regulador o al pagador a nivel Estado, regulación a nivel Europa, a nivel Estado, vas con evidencia que a ellos no les sirve? Porque es el comparador inapropiado, hay muy pocos datos, no es un RCT. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que has adelantado, intentando adelantar, al final se convierte en una barrera que por el evaluador pagador que tiene muchos desafíos con la evidencia que ya hemos comentado, que es muy limitada. Por lo tanto, aquí, si no alineamos regulador, evaluador, pagador de alguna manera, y hay cosas a nivel europeo que se están haciendo, no vamos a llegar muy lejos, yo creo, porque al final estamos siendo muy ineficientes con la generación de la evidencia. Y uno de los problemas en España, yo creo, que es que ahora mismo la decisión de financiar un tratamiento es sí o no, es decir, es binario, o financio o no financio. Yo creo que para aquellos medicamentos potencialmente innovadores deberíamos de abrir una tercera vía, que es una vía de reembolso condicionado o condicional, en que te voy financiando la generación de evidencia en la práctica clínica, la importancia de datos de vida real que ya se ha comentado. Dentro de 2 años evalúo, reevalúo y digo, pues sí, me lo has demostrado, te incluyo, te financio normal y ya te echo fuera de aquí, o no me has demostrado y a los 2 años pues se deja de financiar. Yo creo que por aquí tenemos que ir tirando para estos tratamientos con evidencia limitada. Y de momento lo dejo ahí. Gracias, Jorge. Bueno, de hecho, esta última comentario que haces me recuerda a que ese modelo de financiación ya existe en el ordenamiento legal español. Es una de las 3 patas del Fondo de Cohesión Sanitaria, la financiación de las terapias tuteladas, ¿no? Que justamente es esto, terapias que no han demostrado todavía, por la razón que sea, su eficacia real y que se financian dentro de un protocolo de evaluación y de investigación en proceso determinado. Cristóbal, creo que querías comentar también algo sobre todo esto. Sí, solamente quería hacer un pequeño comentario acerca de los nuevos modelos de desarrollo de fármacos, que evidentemente hemos transformado enfermedades tremendamente incidentes y tremendamente prevalentes en su análisis, cuando las troceamos a través de, y permitidme la expresión, a través de la identificación de biomarcadores, terminan transformándose en conjunto de enfermedades raras. La cuestión está en que hay que llevar mucho cuidado con la ciencia y con la robustez de la ciencia que subyace a las aprobaciones de fármacos basados en nuevas formas de investigación clínica. Hay que llevar muchísimo cuidado con esto, porque al final, yo creo que de forma general tenemos aceptado un modelo por el cual se obtiene una robustez estadística que permite demostrar una hipótesis determinada. Y a partir de ahí, si esa robustez
estadística que permite demostrar una hipótesis que termina sustentando el uso o no de un fármaco en una población, en otra o en otra, es de similar nivel matemático, y ahí es donde pues, probablemente hay otra gente que puede decirlo, probablemente puede ser razonable el incorporar cierto tipo de ensayos clínicos, de nuevos ensayos clínicos. De ahí a que busquemos herramientas alternativas para conseguir aprobaciones de fármacos donde el subgrupo del subgrupo del subgrupo parece que puede realmente obtener un resultado, podría llegar a transformar esa robustez científica que ha sustentado el desarrollo de los últimos 20 años, con sus errores, sin duda, pero con grandes niveles de fiabilidad, la podemos terminar transformando en una aproximación de pseudoterapia. Por tanto, no nos olvidemos que también podemos cruzar algunas de las líneas que en la voluntad, unas veces confesable y otras veces menos confesable, de incorporar un fármaco al mercado, podemos llegar a terminar cruzando la línea que separa la ciencia de, permitidme la expresión, de la filibustería estadística. Por tanto, cuidado con esos dos ejercicios. Muy bien, gracias. Pues ahora pasamos ya a una serie de preguntas más individualizadas, si os parece, y nos vamos dirigiendo ya hacia el final de la mesa. La primera pregunta para nuestro oncóloga médica en ejercicio y a nuestro patólogo en ejercicio es: ¿qué papel pueden jugar las nuevas tecnologías del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, para precisamente avanzar en la aplicación de la medicina de precisión en España y en esa traslación más rápida desde la investigación a la práctica clínica de todos estos nuevos desarrollos? ¿Y cuál es la situación en España? Enriqueta o José. Sí. Bueno, yo quería comentar un poco. A ver, yo creo que en estos momentos Big Data lo que necesitamos son análisis de resultados, ¿no? Que se ha comentado varias veces. Pero también me preocupa un poco porque creo que este análisis de resultados lo tenemos que planear de una forma clara, ¿no? Porque, hombre, yo lo que diría es que todos los servicios globales clínicos estamos haciendo un esfuerzo para incluir pacientes en estudios clínicos y que además esto realmente yo creo que es bueno para el sistema, y esto lo hemos analizado en el Hospital Vall-d'Hebron, porque realmente estos estudios clínicos pues además dan fármacos, y muchas veces estamos haciendo estudios clínicos en situaciones en las que tendríamos un fármaco autorizado, ¿no? Entonces, claro, es verdad que probablemente estamos seleccionando de alguna manera los pacientes que incluimos en estudios, y esto puede ser también un nivel de discusión, pero creo que cuando se analicen los datos de resultados, se tiene que analizar todos los pacientes en una situación individual, aquellos que tratemos con el fármaco aprobado y también aquellos que tratemos en la misma situación dentro de un estudio que incorpore uno de los fármacos que están aprobados, ¿no? Y luego, un poco también, por esto que quiero decir que los resultados en salud habrá que analizar, y por esto necesitamos gente como pues, informáticos, economistas, gente que sepa de Big Data para ver cómo analizamos estos resultados y que sean precisos, ¿no? Y esta es una de las cosas que quería decir. Luego, también, a ver, yo en ningún momento he querido dar la sensación que queríamos aprobaciones en situaciones de estudios que no fueran claros, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En estos momentos tenemos un fármaco, y no voy a decir cuál es, pero que está publicado en el New England, en una población que vemos en un 1% de los pacientes con cáncer de pulmón, y hemos visto que este fármaco tiene un 80% de respuestas radiológicas, ¿de acuerdo? Y unas supervivencias libres de progresión con este fármaco oral de pues más de 20 meses. Bueno, pues este fármaco que se ha aprobado por la FDA, en estos momentos aquí no está aprobado. Y lo que nos piden los reguladores es hacer 2 estudios randomizados, porque hay 2 fármacos en competencia, que vamos a comparar esta población que representa un 1% de pacientes con cáncer de pulmón, quimioterapia con cada uno de estos fármacos. Bueno, esto es complicado porque esta determinación molecular en estos momentos no está en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, la manera que tenemos de tratar a estos pacientes en estos momentos es ofrecerles un estudio clínico, pero que realmente todavía tenemos una cierta complejidad para hacer la determinación de este biomarcador, con resultados que ya tenemos publicados que pueden ser
pues discutibles, ¿no? Pero que demuestran en estos pacientes un 80% de respuestas, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, yo creo que realmente tenemos una situación buena, pero tenemos que seguir avanzando hacia nuevos modelos más ágiles. Gracias, Enriqueta. José. Sí, bueno, preguntaba sobre Big Data, inteligencia artificial. Son áreas en las que yo no tengo gran experiencia, pero bueno, puedo aportar un poco la visión desde la anatomía patológica, que no deja de ser una especialidad con un componente morfológico importante, ¿no? Entonces, para nosotros podemos aportar más información de la que estamos aportando y, por tanto, generar datos adicionales si procesáramos nuestra imagen de una manera digital, ya que se habla de la medicina digital. La anatomía patológica aún en España no está digitalizada y esto supondría un acceso, por un lado, un acceso a la imagen para consultar entre diferentes especialistas, pero una fuente de información de variables y parámetros que hoy por hoy con el ojo humano no podemos analizar. Es decir, que cada tumor nos podría dar una información basada en datos morfológicos impresionante si tuviéramos esas imágenes digitalizadas y programas que pudieran analizarlas, ¿no? Eso por un lado, podríamos ser grandes suministradores de datos que aunar con datos genómicos que se sacaran del tumor o datos genómicos del paciente, obviamente todos los datos clínicos, obviamente todos los datos radiológicos, etc. Y por otro lado, esa posibilidad de digitalización de la imagen nos permitiría aplicar la inteligencia artificial. Se podría aplicar a todos los terrenos, pero en concreto a nuestro terreno, en mejorar la precisión diagnóstica, ¿no? Ya se están trabajando en algoritmos de inteligencia artificial para que al menos los diagnósticos más comunes se pudieran realizar de manera prácticamente automatizada, pero también para evaluar mejor aquellos marcadores que hoy en día seguimos analizando en tejidos, sean de tipo inmunohistoquímico, expresión de algunos marcadores moleculares que se siguen viendo en tejido. Todo esto que en el momento actual pues, se hace de una manera más o menos subjetiva todavía, pese a estar en el siglo XXI, pues para nuestra especialidad pues sería un enorme desarrollo, como digo, tanto para generar datos como para analizarlos mejor y aplicar algoritmos de diagnóstico más precisos. Muy bien, José, muchas gracias. Juan Cruz, quería preguntarte por tu libro. Hace poco habéis aprobado la estrategia de medicina personalizada de Navarra y me gustaría que nos pudieras explicar en qué consiste, qué esperáis de ella y además hacerlo en 3 minutos. Vale, el reto son obviamente los 3 minutos. Os invitaremos cuando se produzca la presentación en la que me den un poco más de 3 minutos. Aprovecho el tiempo. Yo creo que una de las tareas que teníamos en la cabeza es poner en valor, poner en realidad lo que he mencionado antes de liderazgo público del gobierno, y para lo que hicimos es elaborar una estrategia basada en una comisión que dentro del gobierno implica a 3 departamentos, a 3 consejerías: salud, innovación y desarrollo económico. Esto define 3 áreas estratégicas para la estrategia de medicina personalizada que obviamente tienen impacto en los ciudadanos, en el tejido investigador, en el tejido innovador y en la industria biomédica que está asociada a ello. Y esto lo hemos acotado con 4 ejes transversales, que son dotarnos de infraestructuras y tecnologías apropiadas aquí. Esto nos ha permitido, hace un mes inauguramos el Centro de Secuenciación Masiva en Navarra, que en el nuevo plan que financia el Carlos III va a servir para dotar de capacidad de computación y de secuenciación, de momento, desde luego, ofertándolo a Euskadi, La Rioja, Cantabria, Navarra y a quien más quiera. El segundo eje transversal que hemos acotado es la normativa. Creemos que hay un déficit de normativa evidente y hay que, sobre todo por el segundo uso de datos, es un tema que nos preocupa mucho. El tercer eje es la formación. Necesitamos que todo el mundo perciba que la medicina personalizada va a formar parte de su vida en el tejido hospitalario, en el tejido prehospitalario, pregrado, FP, todo está contemplado. Y luego una parte muy importante es darle voz a la divulgación,
a la ciudadanía y a la participación de los pacientes. Con esos 4 ejes hemos construido un documento que creo es bastante, de que me siento bastante orgulloso, la verdad. Hemos implicado a gente de fuera, hemos implicado a gran parte del gobierno. Creo que han intervenido 20 directores generales del gobierno en la elaboración del documento y lo que queremos es que llegue pronto a los pacientes y para eso lo que tenemos que hacer es apostar otra vez por recursos. Este año tenemos el despliegue durante el 2021 y a partir del año 2022 en adelante pues probablemente sea una realidad. Creo que es importantísimo que sea una tarea compartida y por lo tanto no voy a aburrir más, sencillamente cuando la presentemos oficialmente pues invitaros a que vengáis. Pero es un esfuerzo de gobierno, es un esfuerzo de liderazgo que tiene como objetivo a las personas y la herramienta para llegar allí son los investigadores, si me permitís, más computacionales, los investigadores más médicos y por supuesto los pacientes. Muy bien, Juan Cruz. Pues nada, esperamos esa invitación y si puede ser presencial en Pamplona, mucho mejor. Sí, por favor. Y enhorabuena por esta iniciativa. Navarra se suma a otras comunidades autónomas que también tienen en marcha planes oncológicos o de medicina personalizada que de alguna manera tratan de avanzar y de ordenar estas infraestructuras que habéis hecho mención. Cristóbal, en España hay una estrategia anunciada de medicina personalizada. Hay ya unos fondos de cerca de 30 millones de euros aprobados por el Gobierno para la gestión por el Instituto de Salud Carlos III para tratar de avanzar en el desarrollo de esta medicina en España. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de la estrategia española? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Cómo se están utilizando estos fondos que os ha aprobado el Gobierno? ¿Qué esperáis de ellos? Bueno, antes de todo, felicitar al consejero. El plan de medicina de precisión creo que tenemos que trasladar de medicina personalizada a medicina de precisión, que son 2 conceptos que es que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. No solamente es una diferencia cuantitativa, sino que es una diferencia también cualitativa. Sobre todo felicitarle por el plan de medicina de precisión, que verdaderamente yo creo que es un ejemplo para todas las comunidades autónomas y que muchas de ellas deberían, desde mi punto de vista, deberían tomar nota de cómo se pueden hacer bien las cosas. Dicho eso, el Instituto de Salud Carlos III, esencialmente, y el viernes pasado se publicó la resolución definitiva de concesión. Esencialmente hemos puesto 3 pilares fundamentales cuyos fondos ya se han liberado a las instituciones que lo tienen que realizar. Esos 3 pilares elementales que hemos puesto forman parte de lo que llamamos el programa IMPACT. Este programa tiene, por un lado, una cohorte de cientos de miles de personas que en España, creada con una base censal, van a ser seguidas desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de hábitos de vida, van a ser seguidas a lo largo de los próximos años. Esa cohorte lo que nos va a permitir, donde aparte de esos datos evidentemente habrá datos genómicos y tendrá integración, estará muy conectada con otras acciones similares en el resto de la Unión Europea, esa cohorte de cientos de miles de personas con datos genéticos, clínicos, epidemiológicos y de hábitos de vida, lo que nos va a permitir es generar algoritmos para saber cuándo ocurren las cosas. La medicina de precisión, sin ser capaces de generar algoritmos predictivos, probablemente tiene una utilidad muy limitada. Y esa cohorte de cientos de miles de personas con base censal y que representará todas las etnias que en estos momentos coexisten en España con la proporción adecuada, será una, de hecho es, porque ya están los fondos liberados y el proyecto ya está construido con su liderazgo, será una de las patas fundamentales. La segunda de las patas es una pata que hemos denominado ciencia de datos. Esa columna, cuyos fondos ya están liberados también, se liberaron el viernes pasado, lo que pretende es generar un interface donde se pueda integrar toda la información clínica y molecular de todos los registros clínicos que hay en España.
de tal manera que los investigadores tengan una plataforma sobre la cual realizar consultas de investigación. Esa plataforma, liderada por el Centro Nacional de Supercomputación, es a la que se ha referido el consejero hace unos minutos, integra a todos los sistemas de información clínica que existen en las distintas comunidades autónomas. Sabemos que esta parte es tremendamente complicada de realizar, pero forma parte del segundo de esos pilares. Y el tercero de los pilares es un pilar denominado como medicina genómica. Y ese pilar tiene un objetivo fundamental, y es conseguir proporcionar a las distintas personas que después de un proceso diagnóstico convencional, con todo el esfuerzo diagnóstico necesario que se haya podido realizar en un hospital, no se ha alcanzado un diagnóstico. A partir de ahí, esta plataforma lo que pretende es incorporar técnicas ómicas de análisis masivo que permitan ayudar a sus médicos a alcanzar un diagnóstico utilizando tecnologías que no son las tecnologías clínicas convencionales. De tal manera que tiene evidentemente una orientación muy específica a enfermedades raras, pero también a estas situaciones en las cuales nos encontramos pacientes cuyos tumores nuestros compañeros de los departamentos de patología, como mucho, lo que nos pueden decir es un tumor maligno y después de hacer todas las pruebas disponibles no consiguen llegar a más. Ese grupo de pacientes también entraría dentro de poder beneficiarse de esa plataforma. Muy bien. Estos son los tres pilares sobre los que se construye esa ejecución de esos fondos que, ya digo, han sido liberados la semana pasada. Por tanto, esa sería la primera parte y sobre ello se irá construyendo el resto de la estrategia que evidentemente aporta muchas más actuaciones. Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Pues sin duda vamos avanzando. Jorge, y ¿podemos esperar un impulso de los fondos europeos, de las estrategias europeas en política farmacéutica, en fondos de Next Generation, etcétera, para avanzar en este área de la biotecnología? Bueno, yo creo que sí, como he dicho antes, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que he comentado antes, el manifiesto, yo creo que podría ser un buen uso de recursos, porque si no, yo creo que para el acceso a estos tratamientos definidos de manera muy amplia, al final creo que hay como una elección entre, no elección, pero el trade-off, ¿no? Acceso versus evidencia. Queremos dar un acceso más temprano por muchas miles de razones que no vamos a entrar ahora en detalle, que nos queda un minuto, y por otra, como hemos comentado todos, no salirnos demasiado del modelo tradicional y sino también pensar, y entonces ahí está lo que yo creo que la coyuntura está ahí un poco y después tenemos la regulación, la autorización por un lado y después tenemos el acceso real a pacientes a nivel Estado miembro por otra, y esos mecanismos a veces no se hablan o no se hablan demasiado bien. Y hay iniciativas europeas, está todo el Joint Scientific Advice, todas estas iniciativas que yo creo que van a ayudar a mejorar estos desafíos. Y yo creo que también una lanza para mejorar es como esa nueva evidencia de que no sea ensayo clínico, para mí no es sustituir, es intentar complementar de alguna manera cómo podemos complementar lo que ya existe, porque al final creo que es como a lo mejor podemos ser un poco más eficientes. Y así lo dejo. Muy bien, Jorge. Pues nada, estamos ya en el tiempo. Os quiero agradecer a los 5 vuestras aportaciones y vuestra certeza también, la precisión en los comentarios para aprovechar el tiempo. Me quedo con 4 grandes ideas. El optimismo que presentaba Cristóbal, basado en el realismo, en las estrategias española y Navarra y de otras autonomías que se están poniendo en marcha.
tenemos desafíos por delante, tenemos que crear esa infraestructura diagnóstica y de investigación que no tenemos para poder trasladar los resultados de la investigación a la práctica clínica lo antes posible. Esos datos de vida real a los que aludía Enriqueta, nuevos modelos de financiación y de evaluación, aprovechando algunos mecanismos que ya tenemos en España, y esa nueva agencia española de evaluación de tecnologías que seguramente nos ayudaría también a avanzar en la evaluación de estos nuevos tratamientos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Sevio por organizar esta. Buenas tardes. Hola a todos. Hace justo un año celebrábamos los 20 años de andadura de Asebio. En esa ocasión debatíamos sobre el valor estratégico de la biotecnología para hacer frente a los retos que nos marcaba la Agenda 2030. Apenas 3 meses después, la COVID-19 golpeó al mundo, poniendo de manifiesto de una manera muy clara la relevancia de la biotecnología para nuestro día a día y, sobre todo, para poder afrontar las necesidades futuras. Hoy, en esta clausura del Health Innovation Forum, quiero enfatizar este mensaje. La biotecnología, gracias a su apuesta por la ciencia y la innovación, es una aliada para encontrar soluciones a los desafíos en materia de salud. Y es así porque la biotecnología ha trabajado contrarreloj, impulsando un esfuerzo de colaboración inédito para enfrentar esta emergencia sanitaria en forma de soluciones de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Pero también nuestro sector está volcado en reforzar nuestra sanidad, que ha sufrido de una manera que no creíamos posible. Pero mi mensaje sobre la biotecnología y su capacidad de innovar no va dirigido únicamente a la actual emergencia sanitaria. Desde Asebio, a través de este foro que hoy clausuro, hemos querido resaltar la importancia de la biotecnología en la estrategia de recuperación de Europa y particularmente de España. La biotecnología nos va a permitir estar preparados frente a futuros retos sanitarios, lograr una sociedad más sana e impulsar un nuevo ciclo de crecimiento económico, verde y sostenible. Por ello, en este foro hemos cubierto los grandes temas que van a marcar el futuro de los sistemas de salud y hemos desgranado la contribución de cada uno de ellos a la biotecnología. En oncología, por ejemplo, estamos viendo progresos muy destacados, habiendo caído la mortalidad en un 20%. La biotecnología está suponiendo también avances en el tratamiento de, por ejemplo, el cáncer de mama, con una recuperación del 90% de los pacientes. Y la biotecnología ha contribuido a mejorar el diagnóstico precoz y preventivo con las herramientas para, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, detectarlo desde su inicio. Sin embargo, hay otras áreas donde debemos seguir avanzando. Para el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la prevención y el diagnóstico son 2 áreas clave. Esta necesidad es compartida por los actores globales como la Organización Mundial de la Salud, y aquí están siendo esenciales los biomarcadores ligados a la biotecnología. No podemos olvidar tampoco la importancia de la innovación y el objetivo compartido de que la innovación cubra las necesidades médicas de los pacientes y llegue a ellos de forma segura y en el menor tiempo posible en condiciones de equidad. Debemos trabajar juntos para que nuestro país se acerque a las tasas medias europeas en el número de tratamientos y en el tiempo para que estén disponibles. También hemos hablado de medicina de precisión, que está cambiando el paradigma de la medicina con una tasa de respuesta en los tratamientos 5 veces superior a la de los tratamientos tradicionales. La biotecnología está permitiendo el desarrollo de la medicina de precisión en la prevención, lo que puede suponer un hito en el abordaje de esta enfermedad. Y como se ha puesto de manifiesto en este foro,
España es un país líder y referente en terapias avanzadas desarrolladas gracias a grandes avances de la investigación biotecnológica. Ocupamos nada menos que la 5ª posición en número de publicaciones científicas y la primera en actividad en ensayos clínicos. Fruto de la colaboración público-privada, la primera terapia celular halogénica aprobada en la Unión Europea es española. Y la recién publicada Estrategia Farmacéutica Europea también ha sido abordada hoy en este foro. Con esta estrategia, Europa quiere facilitar que el sector farmacéutico se adapte al cambio digital y tecnológico, sea más resiliente y esté mejor preparado frente a futuras contingencias. También que se garantice la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos a los pacientes y que las cadenas de suministro promuevan productos farmacéuticos medioambientales sostenibles. Asebio ha estado involucrada en el proceso de consulta en esta estrategia y va a seguir ofreciendo todo su conocimiento y experiencia para que entre todos logremos un sistema sanitario más resiliente que ofrezca lo que los pacientes necesitan. El foro que hoy clausuro se enmarca en una serie de mesas que Asebio ha puesto en marcha desde septiembre en el contexto de la Agenda de Recuperación. En estos eventos se ha puesto de manifiesto el valor estratégico de la biotecnología, no solo en la salud, sino también, por ejemplo, en la transición verde. La recuperación va a ser verde o no será. Necesitamos, asimismo, una nueva política industrial que dé un impulso al nuevo modelo productivo. Y el sector biotecnológico cuenta con las herramientas para dar solución a estos grandes desafíos: cambio climático, transformación industrial, alimentación sostenible o nuevas fuentes de energía limpia. Uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que invertir en salud, invertir en ciencia es rentable. Ahora nos toca a nosotros seguir demostrándolo. Pero como decía al principio de esta intervención, la biotecnología, gracias a su apuesta por la ciencia y la innovación, es una aliada para encontrar soluciones para los desafíos en salud a los que nos enfrentamos. El apoyo al desarrollo de todo el potencial de la biotecnología supondrá además reforzar nuestro sistema sanitario, dando pasos hacia una economía más resiliente y generadora de valor y de empleo con la ciencia y la innovación como base. Y no hay nadie mejor para hablar de innovación y futuro que el doctor Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud, a quien agradecemos hoy su presencia aquí. Ahora tendremos el honor de oírle hablar sobre enfermedades emergentes o raras y sobre cómo el cambio climático alterará nuestro horizonte sanitario. Muchísimas gracias. Esta clausura del Fórum de Innovación y Salud de Asebio. Es un placer estar con todos ustedes. Hablaré durante apenas 3 o 4 minutos, tal y como me han pedido, para hacer algunas reflexiones generales sobre la salud, el desarrollo, la ciencia, la tecnología, los desafíos a los que como sociedad mundial nos enfrentamos. Me gustaría comenzar con recordar elementos que parecen de conocimiento público, pero que no tenemos quizás suficientemente integrados en nuestro acervo de conocimiento general. Simplemente recordar que vivimos en uno de los, en este momento, además de desasosiego, de desesperanza causada por la pandemia, no debemos olvidar un elemento clave, y es que vivimos en la mejor época que ha vivido jamás la humanidad en este planeta. En los últimos 100 años, la esperanza de vida ha crecido como nunca antes. Hemos ganado de promedio más de 30 años de esperanza de vida. Esto no había ocurrido nunca
antes, ni en los 10.000 años anteriores. Y esa esperanza de vida que ha aumentado de forma tan dramática, tan positiva y en tan poco tiempo, es en parte función de la disminución de la mortalidad de niños, la mortalidad infantil, que es el gran determinante de la esperanza de vida. Y la mortalidad ha disminuido desde un promedio de unos 200, 250 por 1000 a, en amplias zonas del mundo, a menos de 10 por 1000. Pero incluso en las zonas de vida, en las zonas más desfavorecidas de nuestro planeta, ha disminuido de forma también extraordinaria. Hace ya 25, 30 años, 35, cuando yo estaba más trabajando a pie de obra en África, hablábamos todavía de entre 12 y 13 millones de muertes de niños cada año, de niños menores de 5 años. Y ahora esto se ha reducido de forma extraordinaria. Hablamos de ahora de alrededor de 5 millones, pero son todavía 5 millones de muertes. Y esto nos recuerda todavía la agenda inacabada que tenemos que abordar. Pero permítanme que resuma esto. Los últimos 100, 120 años han sido los mejores años de vida de la humanidad. Todos nuestros indicadores sanitarios han mejorado como nunca antes. Nuestra esperanza de vida ha aumentado, la mortalidad ha disminuido. Y todo esto se debe ciertamente a la salud pública, a la innovación, a los medicamentos, a la tecnología, pero también a algunas de las megatendencias. La urbanización, el acceso al agua potable, el saneamiento, la comunicación, la electrificación. Todo esto son elementos que han contribuido también a esta mejora. En los últimos años era frecuente en que yo acabara teniendo discusiones con colegas míos que decían, bueno, todo esto de las enfermedades infecciosas es una cosa del pasado, del siglo XIX. Nuestras fronteras son ahora la neurología, las enfermedades cardiovasculares, la oncología. Y yo les decía siempre, sí, claro que son nuestras fronteras. Son los problemas que afectan fundamentalmente a nuestra parte del mundo más desarrollado y de forma creciente también a las zonas también más desfavorecidas del planeta. Pero recordar una cosa, les decía, si hay un solo evento en el mundo de la salud que tiene capacidad disruptora, que tiene capacidad de riesgo sistémico para la población mundial, eso solo es una enfermedad infecciosa. Por desgracia, este 2020, que pronto dejaremos atrás, es un recordatorio de que me temo yo tenía razón, como muchos otros, no era yo el único. En cuestión de días, de semanas, de un virus que todavía falta por determinar de dónde salió y cuándo salió, pero bueno, aceptemos que se dio en China y que en cuestión de 30 días la Organización Mundial de la Salud pasó de ser notificada de un pequeño brote de unos cuantos casos de una neumonía a declarar una emergencia sanitaria internacional, el más alto grado de alarma que puede, en función del Reglamento Sanitario Internacional, declarar la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero. Y en cuestión de días, semanas, el mundo se paralizó. Millones de casos se han dado en todos los rincones del planeta. Más de 1,5 millones de muertes se han producido ya. El impacto sobre la salud, el impacto sobre las economías, sobre las sociedades, sobre la política, están todavía por determinar en gran detalle. Una enfermedad infecciosa no es una cosa del pasado, es una cosa del presente y es algo del futuro. Y para esto también nos tenemos que preparar. Hay sectores de la población mundial que viven permanentemente con las pandemias olvidadas, la tuberculosis, el HIV, la malaria, a la que me dedico hoy en día. Más de 200 millones de casos cada año, más de 400.000 muertos cada año, un año sí y el otro también. Y la solución para todo esto, para la malaria, para la tuberculosis, para el SIDA, para continuar reduciendo
los 5 millones de muertes que se siguen produciendo en niños menores de 5 años, de los cuales la gran mayoría siguen siendo enfermedades infecciosas. Para esto necesitamos sistemas de salud, necesitamos ciencia, innovación y traslación, y necesitamos solidaridad. Por eso, eventos como el de hoy, que reúne a las empresas, al mundo de la innovación, de la tecnología y de la empresa, son tan claves. Podemos generar conocimiento en la academia, en los centros de investigación, pero esto no sirve de nada si no somos capaces de trasladarlo. El COVID-19 nos ha vuelto a dar un ejemplo, como en 10 meses hemos sido capaces de trasladar el conocimiento a la generación, en este caso de vacunas, y su aplicación. Por lo tanto, agradecer la invitación. Estamos todos convocados, la humanidad está convocada a enfrentar los retos de la salud, que ciertamente incluyen el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares, pero también las enfermedades infecciosas, a enfrentarlo con ciencia, con solidaridad, con innovación, con investigación. Muchas gracias a todos ustedes.